Las elecciones del pasado domingo nos proponen una amplia reflexión que no se agota y vale la pena aproximarse a ella para encontrar aspectos que quizá no han sido comentados del todo, a pesar de que ha habido tanta reflexión, lo cual me parece pues muy sano, pero creo que hay algunos aspectos que valdría la pena retomar y a ello vamos a dedicar este programa. Antes que nada quiero presentar, perdonen ustedes, a nuestros invitados, a Ricardo Miranda y a Dardo Nembauer. Ellos pertenecen al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y lo leí porque lo quiero decir muy bien, porque este programa tiene un carácter de entrada muy progresista y por otra parte con un rigor en sus investigaciones, en sus trabajos, en los libros que publican, muy importante. Y por eso hemos trabajado con este programa de la UNAM en muchas ocasiones. Y bueno, yo les decía a ustedes que hay diferentes aspectos que tenemos que poner sobre la mesa. Por ejemplo, resulta que estas elecciones, dado su carácter, dado su proceso, dada su realización, no son elecciones donde los partidos políticos sean protagonistas, ni donde hayan elegido del todo a sus candidatos. Una enorme particularidad. Y por otro lado, bueno, pues el voto de todos nosotros tuvo un carácter distinto y se realizó a partir, en muchos casos, de la consulta, de la reflexión, de consultar los datos, en fin. Me parece que esto sin duda ensancha a la democracia. Dardo, ¿cómo ves este proceso? Víctor, la verdad que este proceso que mencionas es, bueno, más allá de lo que siempre se dice de inédito del proceso, es que mostraban a las personas candidatas, hombres, mujeres que disputaban por un cargo de ministro, magistrado, jueces, con una vocación de intentar interpelar a la sociedad justamente ante los problemas que vive la ciudadanía constantemente, tratando de llevar esta idea de lo que es un sistema judicial que por momentos se tornaba abstracto o inabarcable cuando uno quería señalar cuáles son sus facultades, a una realidad práctica, pragmática para la sociedad. Creo que en ese punto hemos visto, por un lado, un desafío muy importante para estas personas candidatas que era la primera vez que tenían que salir a buscar a la ciudadanía con sus propuestas. Digamos que propuestas que no siempre podían ser de prometer como se hacen en las campañas políticas de prometo pavimentar un camino, construir un puente, sino de qué forma poder ser más eficiente el poder judicial. Y después de ahí la ciudadanía con todo un proceso muy interesante de saber no solamente a quién votar, sino cuáles son los cargos que estaban en disputa. Entonces creo que fue también un proceso de aprendizaje muy pedagógico, muy interesante y que creo que va a ser un punto de partida para la elección judicial que venga dentro de 2 años, me parece, sí. Y que creo que va a ser algo bastante interesante de cómo se desarrolle ese futuro proceso electoral. Yo subrayo lo que has dicho en términos de lo pedagógico. De alguna manera sabemos cómo participar en lo que podemos considerar las votaciones para presidente, las votaciones intermedias para diputados, senadores, los de gobernadores. Pero un proceso de estas características sin duda fue pedagógico en términos de eso, de ensanchar la democracia. Y luego, por otro lado, hay que hablar, mi querido Ricardo, de los resultados, Resultados que desde mi perspectiva son muy alentadores. ¿Por qué razón son muy alentadores? Porque al final de cuentas encontramos un presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya de facto, ya de hecho, ¿verdad?, que proviene de un pueblo originario y que ha dedicado su vida a defender a estas personas que sufren una enorme marginación y discriminación. Un perfil absolutamente distinto al de muchas personas ligadas al campo de la abogacía, a la práctica del derecho. En fin, esto es muy alentador. Y luego, por otro lado, encontramos jóvenes, ¿no?, como Arístides, que ha venido aquí al programa un par de veces, ¿no?, en su calidad cuando fue presidente de este Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Mujeres, ¿no?, mujeres con las que también hemos tenido ocasión de conversar más de una vez, como Lenia Bartres. Bueno, todo esto resulta muy alentador. ¿Qué opinas de este perfil que ya prefigura
una actuación de la Suprema Corte de Justicia y ojalá de todo el Poder Judicial? Esa es una pregunta muy, muy importante, Víctor, porque hay unas narrativas en torno a que la Corte se morenizó o que ya se politizó. Y ese tipo de narrativas me parecen muy equivocadas porque no entienden que el derecho y la justicia de alguna manera siempre está vinculado con la política, ¿no? Por ejemplo, cuando la Corte en el pasado ha tenido decisiones donde dan concesiones mineras a empresas transnacionales sin consulta previa de los pueblos indígenas, donde se suelen dar estas concesiones, pues es una decisión política, es un acto político, ¿no? Priorizar el capital extranjero sobre los derechos indígenas, ¿no? Entonces, las decisiones de un tribunal tan importante como la Suprema Corte están, lo queramos o no, vinculadas a la política. Entonces, dado ese escenario, ¿qué corte quiere el pueblo mexicano? ¿Qué Suprema Corte buscamos los mexicanos y las mexicanas? ¿Una corte que priorice el neoliberalismo, que priorice el libre mercado, o una corte que priorice los derechos sociales, los derechos humanos, el bienestar colectivo? En ese sentido, me parece que la nueva configuración de la Corte es alentadora, porque en efecto hay perfiles progresistas, perfiles que abiertamente se dicen de izquierda, y eso no lo veo para nada negativo, sino esa es la decisión que el pueblo de México ha decidido, y también es también alentador que lleguen, en mi perspectiva, personas que incluso no tienen carrera judicial o no han sido jueces antes, ¿no? Por ahí hay un candidato que nunca ha sido juez anteriormente. Entonces, esta nueva configuración de la Corte nos da para pensar que puede haber nuevas decisiones de fondo, que las sentencias de la Corte podríamos esperar otra cosa. El presidente que se perfila, Hugo Aguilar, pues un importante defensor de derechos de los pueblos indígenas. Él mismo me parece que ha anunciado que no va a seguir ciertas rutinas estrafalarias como la toga, ¿no?, etcétera. Entonces ya veremos. Eso es inédito y pues sí, se plantea abiertamente una ciudadanización de la Suprema Corte y un bienestar colectivo de todo el pueblo de México. Claro, bueno, y participaron 13 millones de personas, poco más, poco menos. A mí me parece importante reflexionar en torno a ello, ¿no? Se ha dicho mucho que 13 millones de personas representan pues una mínima parte de quienes pudieron votar. Por ahí, pues algún periodista colega de un medio importante hablaba de que el abstencionismo fue del 87%. Por otro lado, se ha manejado menos, pero todavía hace unos días se presentaba, sobre todo en medios no del país, sino de España, de Estados Unidos también, yo lo leí en alguna editorial del Washington Post, este tema de que de pronto esta elección podía ser considerada también como un referéndum para el proyecto político de la Cuarta Transformación y para el propio gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinan ustedes, Dardo, sobre este panorama, esos 13 millones? ¿Es importante, no es importante? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el número es muy importante porque me parece que los sectores que se opusieron a la elección se iban a poner al número, sea 13 millones, sea 15 millones, sea 20 millones. O sea, nunca iba a haber una validación del proceso electoral judicial. Siempre, ya de por sí, desde el momento en que se sancionó la reforma constitucional en materia electoral, ya desde ahí había una oposición cerrada, dura, que no iba a cambiar. Entonces creo que caer en cuestión de datos, de números, no iba a convencer a ese sector, y tampoco era el objetivo de esta elección, sino de que la gente sintiera confianza en el proceso electoral. Y creo que en ese sentido es una cantidad de gente importante que decidió desde votar a un tipo de perfil, otro tipo de perfil, anular su voto, yendo a votar y anular el voto, que también es una expresión válida en las democracias. Entonces creo que han habido todo tipo de expresiones en las urnas que se vieron reflejados en este número. Claro, Ricardo, yo te quisiera preguntar lo mismo. ¿Desvirtúa al proceso que han sido 13 millones de personas? Para mí en lo absoluto, incluso yo creo que tenemos que ir más allá de los números, porque este criterio cuantitativo es muy corto de miras, ¿no? Se puede jugar con los números de muchas maneras. Por ejemplo, también ya ha habido unas voces de parte del gobierno de la República que mencionan que los 13 millones son superiores a los 9 millones que sacó el PAN en la elección presidencial de 2024, los 5 millones que sacó el PRI en la misma elección, etcétera, ¿no? Y
y podemos irnos así, ¿no? Como este número les gana este otro número, etcétera. Entonces, el criterio cuantitativo me parece corto de mira, sí podemos arreglar los números como queramos. Lo importante es más bien el criterio cualitativo. Y cualitativamente, como mencionaba Dardo, el objetivo era otro, ¿no? El objetivo era elegir por voto popular a los ministros y ministras y a los resto de los juzgadores para refundar el Poder Judicial, para crear nuevas sentencias, nuevos criterios, para que la gente se sienta cercana a sus jueces, para que los jueces se sientan vigilados, para acabar con los privilegios en la Suprema Corte. Desde luego, sí me parece que este debe ser el piso mínimo, ¿no? De aquí al 2027 se tiene que superar ese número y así, hasta tratar de involucrar a más gente. No podemos quedarnos también con esos 13 millones, desde luego, pero yo abogaría a que veamos otros elementos más allá de los números. Me parece muy relevante lo que has dicho en términos eso, ¿no? De que al final de cuentas tenemos que mirarlo desde una perspectiva cualitativa y de la propuesta política que, como también lo señalaste, tiene que ver con refundar al Poder Judicial. Esa es la verdadera tarea, que es una tarea que no se construye de un día para otro, que es una tarea que se va realizando, pero que ya podemos encontrar elementos que nos presentan esta realidad. Por último, y de manera muy breve, yo quisiera preguntarles muy breve sobre la actuación del INE. ¿Qué les pareció la actuación del INE, Ricardo? Muy brevemente. A mí me pareció una excelente actuación. Recordemos que el INE contó con un presupuesto limitado, no fue el presupuesto adecuado, el ideal, y bueno, pues así se tuvo que operar. Se instaló la mayoría de las casillas, el 99.98%, más bien la totalidad prácticamente de todas las casillas. Los funcionarios actuaron muy bien, la ciudadanía estuvo ahí como funcionarios de casillas al pie del cañón. Ahorita siguen los conteos y el INE los está transmitiendo en vivo en redes sociales. Eso es inédito, nunca había transmitido los conteos en vivo. Eso es. Brevemente, Dardo, ¿qué te parece? Sí, aportando lo que decía Ricardo, creo que también el INE se encontró frente a un desafío fundamental, que era poder organizar una elección para una diversidad de cargos, de ministros, magistrados, jueces. Creo que eran alrededor de 2.000 personas las que se elegían en el proceso electoral, y creo que todo lo que tiene que ver con las boletas, de cómo organizarlo, los colores, cómo la gente tiene lo más claro posible saber cómo está organizado ese papel que tiene enfrente. Creo que también fue un desafío muy importante. Hay cosas que aprender. Claro. La gente adulta quizás eran letras muy chicas, pero creo que ha logrado algo muy, muy importante en este proceso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando del corte vamos a la sección Construyendo la Paz con Aldo Trapero y luego continuamos con esta mesa de reflexión. Vamos a hacer una pausa. Bueno, pues ya está con nosotros Aldo Trapero. Aldo, bienvenido. Hola, Víctor. Y la pregunta concreta es, ¿qué tanto aportan a la paz, a la construcción de la paz, estos procesos electorales que son diferentes a los comicios tradicionales? ¿Qué tanto aportan a la construcción de la paz, a la democracia y a la construcción de ciudadanía estos procesos? Aportan demasiado, Víctor, porque la democracia es un elemento toral para la construcción de espacios pacíficos. Entonces, el proceso extraordinario que acabamos de vivir este 1 de junio, pues nos ayudó a democratizar el discurso respecto de un poder que antes no figuraba en las mesas de discusión de las familias y de los grupos que se reunían. Ahorita llevamos 60 días, que fue este estilo de campaña también extraordinaria, donde en todos lados estuvimos hablando, escuchando respecto de lo que queríamos del Poder Judicial. Entonces se democratizó el discurso y eso es altamente valioso porque recuperamos el Poder Judicial, pero no porque quienes van a llegar, no me quiero acercar a esa narrativa, sino la recuperación fue que nuevamente este poder tan relevante que se trata de impartir justicia, de atender las necesidades insatisfechas que tenemos en los conflictos que llegan, pues fue relevante para la ciudadanía, fue relevante para los mexicanos. Y por eso
pues tuvimos un proceso distinto, nuevo, que demandó de las autoridades un cambio de chip, demandó de los que se postularon repensar cómo llegar a la ciudadanía sin un partido político, sin un presupuesto, sin toda una maquinaria como lo tenemos tradicionalmente, pero también obligó a la ciudadanía a repensar la forma en cómo iba a ejercer su voto. En el momento en que este proceso que democratiza nos empodera, nos devuelve ese poder de decidir sobre quién va a estar en un poder, también nos brindó una gran responsabilidad, que era estudiar. Y entonces ahí tenemos una también área de oportunidad, porque si bien teníamos la página Conóceles y muchos hicieron el ejercicio de tratar en estos 60 días de saber quiénes estaban ahí y poder tomar la mejor decisión, también hay que comprender que hubieron muchos que se dejaron guiar bajo la voz de un experto o bajo la voz de a quien más confianza le tenían en la mesa. Hubo los que no se quisieron informar y fueron con distintas estrategias de yo quiero todos los del Poder Judicial que ya salieron porque ya saben. Los que dijeron yo no quiero nadie del Poder Judicial porque por eso están saliendo y ahora voy a elegir a los otros. Se diseñaron distintas estrategias. Pero eso es lo rico de la democracia, que se nos abrió distintas posibilidades de poder ejercer ese nuevo poder que tenemos, que es la elección de este poder que era completamente lejano. Lejano, claro. Aldo, yo sé que conoces algunos de los perfiles, incluso personalmente conoces algunos de quienes son ahora, ocupan espacios claves en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por un lado, perfiles académicos, por otro lado, perfiles de personas jóvenes que han tenido, pues, puestos de dirección en órganos de, ¿cómo llamarlo, no?, de observancia ciudadana. Sí. Y por otro lado, bueno, pues este perfil del presidente ya de hecho, de Hugo Aguilar, que viene de la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, y de la defensa de los pueblos originarios. En un minuto, mi querido Aldo, ¿cómo ves? Retomando la idea pasada, este proceso permitió que llegaran perfiles que bajo el régimen anterior eran impensables. El tener una posible, yo voy a decir todo es posible porque todo puede pasar, presidencia bajo justamente alguien que viene de los pueblos originarios es fenomenal porque cambia la perspectiva de la justicia, del entendimiento, del acercamiento. Jóvenes, justamente perfiles muy jóvenes, pero que la juventud no es igual a algo mal hecho, no es igual a inexperiencia, también es igual a una revolución de pensamiento, de ideas. Entonces, creo que tenemos un mínimo en la Suprema Corte, perfiles muy equilibrados, porque tenemos los de la academia dura, los que sí ya estaban en el Poder Judicial y que continuaron, estos nuevos perfiles, pero también perfiles académicos sólidos. Así que creo que nos toca más bien a todos y todas pasar la página y ahora estar muy atentos de cómo va a ser su desempeño y aprender de estas lecciones que tuvimos para el próximo procedimiento y el relevo que viene. Yo creo que ese es un elemento clave. Tenemos que actuar, que seguir siendo políticamente activos y por otro lado también es el aprendizaje pedagógico que nos han dejado estas elecciones. Aldo, muchas gracias y bueno, continuamos aquí en A Fondo. Bueno, pues continuamos con esta mesa de reflexión y a mí particularmente pues me asombró el grado de beligerancia. Bueno, se dio en el proceso anterior en la elección de Claudia Sheinbaum, pero el grado de beligerancia fue muy fuerte y además hay algo que también me sorprendió mucho y que me hizo pensar quién es realmente la derecha o quiénes encabezan a la derecha en este país. ¿Son sectores empresariales? ¿Son sectores conservadores como ocurrió en algún momento dado con el Yunque, con la Iglesia Católica? ¿O son estos medios de comunicación y sus voceros? Este grado de beligerancia de verdad que llama la atención y pues yo quiero que reflexionemos un poco sobre ello.
Vamos con el antes del proceso. ¿Cómo lo viste, Ricardo, ese grado de beligerancia antes de que se llevara a cabo el proceso de la reforma judicial y su votación? Sí, como bien lo has dicho, sobre todo los medios de comunicación privados, fue impresionante el sabotaje directo que hicieron a la elección, ¿no? Llamando a no votar, llamando farsa, autocracia, etcétera, ¿no? Igual los partidos políticos de oposición y alguno que otro intelectual público también ahí, y exfuncionarios, ¿no? Me parece que ese nivel de beligerancia refleja pues una cosa para mí muy clara, que están perdiendo espacios de privilegios, que están perdiendo poder. Y desde luego pues la derecha no iba a quedarse quieta, si le estás quitando espacios de poder, si le estás quitando privilegios y se lo estás dando además a la población, al grueso de la gente común, pues es natural que reaccionen, ¿no? Esperemos que pues recompongan un poco el camino, porque había algunos candidatos de derecha abiertamente y pudieron haber más bien llamado a votar a sus jueces y juezas, ¿no? Entonces ya veremos cuál será su nueva estrategia para el 2027. Y después ha sido este ataque, pues de alguna manera, quizá con un nivel diferente de beligerancia, pero insistiendo en algo que no da lugar, ¿no? Insistiendo en que pues la votación de los 13 millones no es de ninguna manera una votación confiable, que el proceso tiene que ser impugnado, y uno escucha las voces de Alito Moreno y las voces de Jorge Herrera, que además igual en una agresividad que da miedo, da que pensar. Dardo, ¿cómo ves ese después? En cuanto a esta beligerancia de los opositores a este proceso. Sí, creo que hemos transitado de lo que es la crítica a procesos electorales previos, presidenciales, de gobernadores, a el desconocimiento de procesos electorales. Entonces hay un ataque todavía mucho más grave al sistema democrático, a la representatividad de los distintos poderes, y en última instancia a esta elección, que creo que es justamente desconocer uno de los tres poderes pilares del Estado, y creo que eso puede tornarse peligroso dada la inestabilidad que puede llegar a generar en el caso de que se profundice esta intención de descrédito, tanto a nivel social, pero también a nivel empresarial. Hemos visto que algunos sectores decían: esto genera desconfianza en el empresariado, esto genera desconfianza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que va a suceder pronto. Entonces ya empiezan a tirar de la cuerda de una forma peligrosa que esperemos que no se profundice, pero que están teniendo una postura, la verdad que muy radicalizada, que hasta ahora no ha encontrado ecos mayores, también hay que decirlo, pero que no hay que dejar de poner atención a ver cómo se va desplegando y evolucionando esta estrategia que empezó, bueno, con el día domingo a la noche, con los primeros resultados, y que creo que este tiempo va a ir adquiriendo nuevas formas que hay que estar atentos a ver cómo se desarrolla. Eso es, nos queda poco tiempo, pero yo sí quisiera hablar del futuro. ¿Será suficiente? ¿Estamos en un proceso? ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos en la ruta adecuada, en el rumbo de una transformación de fondo del Poder Judicial, Ricardo? A mí me parece que sí. Yo creo que esta es la ruta adecuada. La elección por voto popular de todos los jueces constitucionales de nuestro país está marcando la ruta, no solo para México, sino para todo el mundo. Recordemos que en el mundo las democracias están en crisis, hay políticos de derecha y de ultraderecha ascendiendo en el poder, en los parlamentos, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica. Entonces México está dando una ruta para el descontento social y cómo refundarlo. Ya veremos si esta nueva composición de la Suprema Corte responde en donde deben de responder, que es con las sentencias, ¿no? Las sentencias de los nuevos jueces y las nuevas juezas hablarán por sí mismas, tendrán que cambiar radicalmente la forma en que se hace justicia en este país y la forma en que entendemos los derechos humanos y la justicia social para el bienestar común. Y pues eso no es cosa menor. Los ciudadanos ya estaremos observando, si no son sentencias que beneficien al pueblo y al grueso de nuestra población, pues ahí tenemos el mecanismo de las elecciones y podrán venirse nuevas cosas, y también habría que refundar y reformar algunas cositas, áreas de oportunidad en la reforma, pero pues ya lo podríamos hablar después. Ay, sí. Lo mismo, Dardo, te quiero preguntar sobre ello.
Sí, dos aspectos que veníamos comentando. La cuestión de profundizar y profesionalizar la labor de las fiscalías, que acompañen investigaciones serias para que los jueces también tengan un trabajo óptimo en torno a esas investigaciones. Y después también poner atención a lo que es la conformación del Tribunal de Disciplina, que es el tribunal que va a estar vigilando la labor de los jueces, las decisiones, si no hay actos de corrupción a través de los fallos que emitan, si no hay actos de todo lo que tiene que ver con familiares metidos en todo el sistema judicial, que esperemos que esto cambie y que para eso el Tribunal de Disciplina tenga las herramientas necesarias para poder corregir estas cuestiones si vemos que no se orientan hacia un camino más propositivo. Entonces, trabajo de fiscalías y lo que es también el Tribunal de Disciplina llevando adelante su labor. Claro, pues yo creo que nos encontramos en el umbral del futuro. Yo quiero agradecerte, Ricardo, el que nos hayas acompañado. Dardo, lo mismo, muchas gracias. Y bueno, espero que vuelvan otra vez. Es muy grato conversar con ustedes. Y a ustedes, pues que nos ven del otro lado de la pantalla, no hay duda de eso, y vuelvo a repetir el título del programa. Nos encontramos en el umbral del futuro. Los antecedentes de este proceso, la reforma judicial, el modo en que se llevó a cabo esta votación, los resultados de ello y la conformación de quienes ahora integran la Suprema Corte de Justicia, no hay duda de que nos dejan ver ese futuro, un futuro donde se construye ciudadanía, se construye democracia y se garantizan nuestros derechos. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo.